Quedan 402 días para el siguiente halving y vamos a ver las implicaciones de este evento para Bitcoin y para el mercado cripto en general. Os saludo desde Playa del Carmen, desde Riviera Maya, México, y vamos a comentar todo lo que tiene que ver con el halving de Bitcoin, con los ciclos en Bitcoin, pasando por un análisis muy breve del precio de Bitcoin a corto plazo. Hoy voy a hablar solo de Bitcoin y no voy a hablar de XRP, pero sí voy a hacer referencia a las altcoins en general, ya que el efecto halving también impacta sobre las altcoins. Empecemos con el reloj de Bitcoin. En este caso nos marcan cuánto tiempo falta para el siguiente halving. Y este reloj puede cambiar, porque no es una fecha exacta, no es como los Juegos Olímpicos, pero sí tiene una similitud con los Juegos Olímpicos. En la programación del protocolo de Bitcoin estaba marcado que cada 4 años aproximadamente iba a haber un halving. Se iba a reducir la recompensa que se entrega a los mineros por minar, por crear nuevos bloques. En este caso estamos hablando de una reducción del 50%. Cada 4 años aproximadamente se reduce la cantidad que se entrega a los mineros. ¿Y qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene esta reducción? Básicamente que la cantidad de Bitcoin que llega al mercado, la cantidad de nuevos Bitcoins que entra al mercado, se reduce. No se reduce la cantidad en total, sino que se reduce la cantidad que llega al mercado. Por lo tanto, vemos un efecto que desde una perspectiva económica es muy atractivo, teniendo un impacto directo sobre el precio, que se ve claramente cuando comparamos a Bitcoin con el dólar de Estados Unidos. Prácticamente todos los ciclos duran 4 años. Y no es casualidad, ya que Bitcoin tiene implicaciones políticas muy fuertes. Entre ellas, busca balancear el ciclo político de Estados Unidos, los 4 años que duran los mandatos de los presidentes y también el impacto que tiene la política monetaria sobre la economía. En este caso se buscaba un efecto contracíclico y se ha conseguido, al menos vemos que se ha conseguido en términos de precio y en términos de cómo se comporta Bitcoin a lo largo del tiempo. Prácticamente todos los ciclos duran 4 años, sin embargo hay ligeras diferencias, no son fractales perfectos, por lo tanto este ciclo tampoco va a ser un fractal perfecto. Pero sí debemos tener en cuenta una serie de indicadores, una serie de métricas que voy a comentar a continuación. La primera que me parece más interesante y que muy poca gente comenta es el momentum que tenía el mercado de las acciones, el mercado financiero en general, desde 2011 hasta 2021. Fue un rally de muchos años de subida. Prácticamente no había incrementos significativos en los tipos de interés. Sí que hubo algún intento por esta zona en 2018. Parecía que se iba a acabar el mundo en 2018, finales de 2018, en los mercados financieros, y vimos como Bitcoin tuvo un momento de caída también, o algo muy similar, en 2015. Sin embargo, volviendo al ciclo político, no duran mucho estas subidas de tipos de interés, y menos últimamente, ya que los presidentes normalmente quieren salir reelegidos, buscan la reelección y por lo tanto tienen métricas y tienen formas de conseguir que esas políticas monetarias lleguen hasta donde a ellos les interesa. Por lo tanto, volvemos a ver un incremento en el precio de Bitcoin, en el precio de los activos que vamos comentando, entre ellos XRP, cada cierto tiempo. En 4 años es posible ver este incremento en el precio, pero también es cierto que cada año que pasa hay más personas en el mercado cripto. Es más difícil mover el precio de cualquier activo porque tiene mayor capitalización, y cuando tiene mayor capitalización
es muy difícil mover el precio. Dicho esto, ¿hacia dónde vamos en 2024? Es muy probable que esta tendencia se mantenga. Sin embargo, el halving suele tener un efecto muy positivo para el precio, no inmediatamente, sino en los meses que siguen al halving. Concretamente lo vimos en 2020, que fue el último halving, y no vimos una subida inmediata en el precio. Fue entre abril, mayo y junio en esta zona. Y después vimos un poquito cómo se lateralizaba la situación o cómo lateralizaba el precio en Bitcoin. Meses después sí vimos el rally alcista, sí que vimos la subida parabólica en el precio de Bitcoin y actualmente estamos en una situación muy similar a 2018, 2019 y 2015 en Bitcoin. ¿Por qué considero que debemos tener en cuenta estos patrones y también debemos tener en cuenta las limitaciones de estos patrones, de estos modelos? Porque no siempre vemos los mismos ciclos. Por ejemplo, aquí vimos dos máximos que se parecerían a estos dos máximos y la caída que siguió después de alcanzar el máximo histórico. También he de deciros que en estos momentos me estoy encontrando mucha gente que no ponía tanto dinero en Bitcoin o que no veía una buena inversión en Bitcoin o que no veía Bitcoin como una buena inversión y ahora están viendo una posibilidad muy atractiva con este halving. Y muy probablemente no sean muy pro Bitcoin a muy largo plazo, sino que están buscando un trade. Concretamente están buscando el trade que tenemos aquí marcado. Ahora mismo Bitcoin está intentando romper una resistencia que viene siendo muy fuerte desde agosto de 2022. Si se rompe esta resistencia y consigue marcar un patrón de confirmación, podríamos estar buscando un desarrollo hasta los 40.000. ¿Quiere esto decir que vaya a llegar a los 40.000? No, simplemente quiere decir que aquí lleva acumulando unos meses, al igual que estábamos viendo en otros momentos del tiempo, y por lo tanto podríamos llegar a ver ese desarrollo hasta los 40.000. Si este patrón no se llega a dar, tendríamos una situación en la que los máximos siguen siendo decrecientes y los mínimos también. Por lo tanto, por eso hay que ser tan cautos con el precio de Bitcoin y concretamente con la tendencia en el precio de Bitcoin. Hay que buscar confirmaciones y hay que buscar la mejor forma de entrar y salir del mercado. Porque, por ejemplo, en esta zona seguimos teniendo una resistencia. No es muy diferente el haber vendido por esta zona o haber vendido ahora. No estamos viendo un patrón lo suficientemente claro como para comprar en estos puntos. De hecho, ya sabéis que se venden resistencias y se compran soportes. El tráfico que le correspondería derivado de esta resistencia y simplemente llegó a esa zona y desde aquí sí que tuvo un buen rebote. ¿Puede llegar a suceder lo mismo? Sí, de hecho podemos llegar a ver otro toque en el soporte y esta vez sí acabar rompiendo. Por eso es tan interesante buscar máximos crecientes, mínimos crecientes y zonas de compra para cuando haya retrocesos. De momento, sinceramente, buscaría un mínimo creciente así a corto plazo, pero también hemos de tener en cuenta que la mejor confirmación en este caso, desde una perspectiva técnica y de tendencia, sería la ruptura de esta resistencia, hacer un pullback y confirmar esta ruptura. Así se rompería una sucesión de máximos y mínimos decrecientes que viene afectando al precio de Bitcoin prácticamente desde 2021. Por lo tanto, deberíamos ver esa ruptura para romper esta sucesión y una vez veamos esa confirmación, ya podemos ir buscando zonas mucho más altas. ¿Quiere esto decir que vaya a llegar a un máximo histórico nuevo Bitcoin? No necesariamente. Es posible que se llegue a un máximo histórico en 2024 o 2025, pero no debemos simplemente extrapolar lo que viene sucediendo desde 2011, incluso antes, sino que debemos ser cautos
y debemos mostrarnos un poco escépticos en torno a los modelos, porque todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. Entonces, el modelo halving nos puede ayudar a intuir hacia dónde va el precio de Bitcoin, aunque en ningún momento nos va a decir con total seguridad qué va a suceder, ni con el precio de Bitcoin ni con el precio de las altcoins. En cuanto a si puede afectar positivamente a altcoins que todos conocemos, normalmente el hecho de que Bitcoin esté lateralizando en una zona tranquila, no precisamente en este momento, una zona, por ejemplo, de soporte, sí beneficia a las altcoins. También puede beneficiar una situación como la actual, en la cual está en una resistencia, la gente toma beneficios en Bitcoin y se los lleva a otras altcoins. Hemos visto movimientos muy favorables para las altcoins en las últimas semanas, recordando que el precio de Bitcoin se encuentra actualmente en resistencias y debemos ser cautos a la hora de tomar decisiones. Ya sabéis que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Soy asesor financiero, soy economista y todo lo que he comentado es mi opinión y es simplemente una especulación en base a la información que tenemos, a la información histórica de la que disponemos. Nos vemos en el próximo vídeo, suscribíos si no estáis suscritos y hasta la próxima.